Familia, un saludo donde quiera que estén. Bienvenidos a esta píldora contra la desinformación, la envidia, la demagogia y el resentimiento. ¿Cuántas veces no han escuchado ustedes la frase, los millonarios no pagan impuestos? Millonarios y billonarios, los ricos no pagan nada, no pagan impuestos. Están viviendo y tienen su riqueza y construyen sus castillos y todo a las espaldas, ¿no?, del pueblo trabajador, que es el que paga la mayor parte de los impuestos. ¿Cuántas veces no han escuchado eso? Pero paradójicamente, la gente que promueve este mensaje, cuando un gobernante o un presidente, un primer ministro, un gobierno X anuncia un tax break, que es como un beneficio fiscal para las corporaciones y la gente que gana mucho dinero, para atraerlos, ¿no?, para que sigan moviendo capital y atraer capital para sus riquezas, ¿no?, para su país, para su estado, para su provincia, para su municipalidad. Entonces, esta misma gente pone el grito en el cielo. Dice, si le dan un incentivo fiscal a esta gente, entonces ahora sí se van a afectar los programas sociales y no vamos a tener dinero para esto y para lo otro. Y entonces yo me pregunto, o una cosa o la otra, o pagan o no pagan. Porque si no pagan nada, el hecho de que le den un incentivo no tendría ningún efecto en las arcas del gobierno. O es que sí pagan. Pero bueno, yo me di a la tarea, personalmente, de preguntarle a la inteligencia artificial y a Google, ¿no? Y les pregunté que si los millonarios y billonarios pagan impuestos en los Estados Unidos y Canadá. Y me dice así: sí, los millonarios en Estados Unidos y Canadá pagan impuestos, pero a menudo tasas efectivas menores que la clase media, debido a la estructura de sus ingresos, ganancias de capital frente a salarios y deducciones, aunque aportan una gran parte de los ingresos fiscales totales. Los ultra ricos suelen pagar tasas inferiores al 10% de su aumento de riqueza real, según estudios recientes. Es decir, en cuanto a porcentaje pagan menos, pero en cuanto a cantidad, en cuanto a volumen de dinero, por eso hay que protegerlos, hacen falta. Oigan esto, punto clave. En Estados Unidos, el 1%, el famoso 1% superior de los contribuyentes, aporta aproximadamente el 40% de todos los ingresos federales. Es decir, tú tienes un 1% aportando el 40% de todo el dinero que va al gobierno. Yo quiero ese 1% y lo quiero bien saludable. Mientras el otro 99% aporta el 60% restante. Eso es en los Estados Unidos. En Canadá, los residentes de mayores ingresos pagan una parte desproporcionada de los impuestos. El 20% superior, es decir, el 20% superior, los más ricos de Canadá, aporta más del 54% del total de impuestos recaudados, renta, ventas de propiedad. Y Canadá tiene una carga fiscal general más alta que los Estados Unidos. Es decir, los taxes en Canadá son más altos que en los Estados Unidos. Es decir, en Canadá ese 20% más rico aporta más de la mitad de todos los impuestos que van al gobierno federal, con los cuales después se paga por la salud, por la educación y por todo eso. Ustedes están viendo lo que es la verdad contra la demagogia, contra la mentira, contra el resentimiento y todo lo que le hablan los antirriquezas, los anticapitalistas. La importancia de esta gente, porque son los que crean negocios, los que atraen negocios, los que atraen capital. Claro que pueden deducir muchas cosas. En porcentaje pagan menos, pero en cantidad aportan mucho más. ¿Me entienden? Yo recuerdo cuando, por ejemplo, en Canadá, cuando la crisis del COVID, ¿se acuerdan? Que todo el mundo estaba en la casa y mucha gente no estaba trabajando. La familia Rogers, que son los dueños del Rogers Center y de los Blue Jays, y también son los dueños de el sistema de telecomunicaciones más grande que hay en Canadá, todo lo que tiene que ver cable, telefonía y todo eso. Es una familia muy muy rica. Donó $20 millones para los bancos de comida de emergencia, los food banks, como le dicen acá, para que la gente que no tenía trabajo, que se había quedado sin trabajo, pudiera tener comida durante la crisis del COVID en el año 2020, 2021. ¿Se acuerdan de aquello? Entonces, eso no salió. Lo pusieron ahí con unas noticias media por una esquinita ahí, pero no salió en primera plana. ¿Por qué? Porque son los billonarios de Rogers. Donando, ningún sindicato ni ningún comunista donó $20 millones, primero porque no los tienen. A ningún food bank
en Canadá ni en los Estados Unidos. Pero bueno, aquí tienen la verdad. Para cuando te digan que los millonarios no pagan taxes, tú le dices, no, en Canadá el 20% más rico paga el 54% de todos los taxes. Y en Estados Unidos el 1% más rico paga el 40% de todos los impuestos de la nación. Así que ya lo sabes, ¿no? Esta es la píldora aquí contra la ignorancia, contra la demagogia, contra la envidia y contra el resentimiento. ¡Que vivan los billonarios! Necesitamos más. Trillonarios y cuatrillonarios. Eso es lo que hace falta, pensar en abundancia, no la filosofía de la miseria, de la envidia, del atraso y del resentimiento. Bueno, nos vemos, seguimos.